Hola, sean bienvenidos a una nueva video reacción. Ahora le toca el turno a un grupo metalero, que además se les conoce desde los años 90 más o menos, y un grupo metalero que decidió, después de estar escuchando, de estar haciendo metal alternativo, metal, new metal, que es como empezaron, en fin, una serie de variantes de música metal, decidieron en el 2015 lanzar un álbum y finalmente crear un cover de la canción The Sound of Silence de Simon y Garfunkel. Un cover de una canción sesentera que se hizo muy famosa a través de la película El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman. Y de alguna manera era el tema principal de la película. Entonces, yo ya escuché en algún momento la canción de Disturbed, porque además a mi mujer le encanta esta versión. Y es una versión con una interpretación muy diferente. Y acuérdense que aquí, amén de que sea una interpretación o una visión nueva o no de la canción, primero vamos a ver el video oficial y sobre ella platicamos de su interpretación. Recuerden, si son nuevos en el canal, por favor, denle like al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise cuando haya un nuevo video. Y si son recurrentes a este canal, lo lamento muchísimo, pero seguiremos haciendo este tipo de historias y reacciones y programas en vivo, aunque a ustedes no les guste. Pero si no les gusta, ¿para qué vienen? Y si ya vinieron, pues vamos a disfrutarnos. Así que vamos a ponernos nuestros audífonos para estar mejor. Vamos a ver si los perros de aquí al lado nos dejan grabar en paz y en calma. Y no hablo de manera peyorativa, pero parece que tenemos aquí al lado una jauría espantosa. Así que bienvenido, bienvenido David Draiman, el líder y el cantante principal del grupo Disturbed. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows.
of silence. Wow, wow, qué video tan fuerte, que la interpretación que es parte de mi área o de lo que aquí intento que platiquemos es, la interpretación tiene una gran madurez, es un toque muy diferente a lo que Simon y Garfunkel pensaron en su momento en los años 60. Era un momento también de revolucionar las cosas y de modificarlas, era una protesta también a la forma de vida que en Estados Unidos se llevaba. Esta banda, si mal no tengo entendido, creo que es australiana. Pero bueno, lo de menos es de dónde son. Lo demás es que se traen a esta modernidad que tenemos actualmente. Vamos, hace 5 años todavía estamos hablando de algo nuevo, algo moderno. Y le dan otro giro a esta canción. A esta canción donde habla de que hay falsos profetas, de que hay gente sentenciando el fin del mundo, que hay gente que pretende que todo, que nada cambie, que todo sea igual siempre. O sea, finalmente el ser humano, ya vimos a través de la historia de la humanidad, que somos cíclicos. Y a través de esta canción, de alguna manera es una protesta actual, con mucho mayor peso, con mucho mayor coherencia escénica incluso. Porque la forma en que, vamos, alguien que canta normalmente metal o rock, un rock de esos rocks densos, profundos, que no a todo el mundo les gusta. Yo soy rockero, pero el rock de metal difícilmente le gusta a todo el mundo. Mi época es la época del rock, sobre todo el rock progresivo, como The Who, pero este cuate aprovecha sus grandes dotes como cantante para poder interpretar de esta manera y darle un giro diferente a los sonidos del silencio. Yo creo que es una gran apuesta cuando se hace un cover de alguna canción. Darle ese toque principal, ese toque que seguramente tiene el visto bueno de Simon y Garfunkel, de Paul Simon y de Art Garfunkel, porque finalmente ellos lo crearon. Pero para que ellos lo hayan comercializado en un disco, como fue el que lanzaron en 2015, pues yo creo que tuvo que haber sido con su autorización. Bienvenido a este tipo de covers. Bienvenido este tipo de nuevas versiones de canciones que seguramente, bueno, yo por mi edad la conozco desde hace muchísimos años. Soy fan de la película El Graduado. Una anécdota del Graduado. Si ustedes no la han visto y conocen quién es Richard Dreyfuss, famoso actor norteamericano, uno de sus primeros trabajos es en El Graduado. A ver si en los comentarios me dicen en dónde está y qué personaje es en El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman, pero Richard Dreyfuss tiene una pequeñísima participación. A ver si en los comentarios me dicen en dónde está en la película. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video, por favor, recomiéndenlo y denle like. A nosotros nos ayuda mucho. Y si no les gustó, ya saben, recomiéndenselo a su peor enemigo. Tal vez venga y se aburra así como se aburrieron ustedes. Así que gracias y nos vemos en el otro. Vision that was planted in my brain still